Buenos días, este video es para hablar de mi tesis, mi primer adelanto. Mi tesis es el papel constitucional del juez de control en la aplicación de la prisión preventiva. Voy a dedicar un apartado en mi tesis para hablar de la prisión preventiva oficiosa y su inconvencionalidad. Ya la Suprema Corte hizo el trabajo por mí al dictar la sentencia que marcó un hito, un nuevo paradigma en el sistema jurídico mexicano sobre precisamente este tema de la inconvencionalidad de la prisión preventiva. Pero en este primer video voy a hablar principalmente de las medidas cautelares, de cómo van surgiendo. De hecho, en un inicio comienzan en el derecho civil. En el derecho civil se empezaron a tomar estas medidas cautelares para evitar que con la prolongación del tiempo y llegado a una sentencia definitiva, se hiciera imposible ejecutar la sentencia con ciertas medidas de carácter personal y de carácter real. Esos son los dos tipos de medidas cautelares que existen, principalmente desde el derecho civil. Incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales se contemplan las dos. Por ejemplo, tenemos la exhibición de una garantía económica o que sería una medida de carácter real, y la prisión preventiva, por otro lado, que sería pues una medida cautelar de carácter personal que incide principalmente en la persona. El doctor Héctor Fix-Zamudio es uno de los primeros en México que ha hablado sobre este tema de medidas cautelares. De hecho, en México no hay muchos trabajos sobre medidas cautelares, hay relativamente pocos, pero el doctor Fix-Zamudio nos dice que tienen ciertas características. Las medidas cautelares son provisionales, es decir, no duran muchísimo en el tiempo, sino que se acotan solamente a los fines del proceso, y cuando esos fines dejan de surtir efectos o las condiciones que dieron pie a las medidas cautelares dejan de existir, por obvias razones las medidas cautelares también dejarán de existir. Por otro lado, tenemos que las medidas cautelares son instrumentales. Como ya lo dije, las medidas cautelares sirven para fines. Por ejemplo, en el proceso penal tenemos que las medidas cautelares sirven para evitar que se obstaculice el proceso, evitar que se evada la justicia por parte del imputado y evitar también riesgos en la integridad física de la víctima o del ofendido. Entonces, en ese sentido, aquí entra mucho también el concepto de peligrosidad. El concepto de peligrosidad del que habla Rodríguez Manzanera es un tema de probabilidad o de potencia en cuanto a si el imputado o la persona que se le impongan medidas cautelares puede realizar ciertas cosas que pongan en riesgo derechos o bienes jurídicamente tutelados de otras personas o del proceso mismo, lo que Luis Ferraioli llama fines legítimos del proceso. Entonces, tenemos que desde un inicio, por ejemplo, la prisión preventiva no fue creada o más bien la prisión no fue creada como una pena, sino como una medida cautelar. Inicia como una medida cautelar. De hecho, el doctor Armenta Parga, en su libro de prisiones, da cuenta de esto, hace un recorrido histórico a lo largo de todo el proceso que ha llevado a conocer, o como conocemos ahora, la prisión. Es decir, inicia la prisión como una medida cautelar para evitar que los imputados o las personas que seguían un proceso en aquellos tiempos pudieran evadirse de la acción de la justicia. Así inician las medidas cautelares. Y, por ejemplo, la prisión preventiva tenemos que es una medida cautelar de carácter personal que incide principalmente en el derecho de libertad. Hay que dejar en claro que desde este momento que la prisión preventiva es una medida cautelar la más severa que existe. Por ende, es que se crean ciertos principios en la aplicación de la prisión preventiva, como el principio de excepcionalidad de la misma. Pareciera que en México tenemos el pensamiento contrario, pareciera que la prisión preventiva es la regla y no la excepción. Todos los días vemos que a personas les dictan prisión preventiva justificada. Vamos a ver más adelante cuáles son esas líneas argumentativas que tiene que seguir un juez de control para tener por suficientemente justificada el tema de la prisión preventiva. Ahorita basta decir que es una medida cautelar que tiene que ser la última decisión, la última opción en un Estado constitucional de derecho. Esto me lleva al siguiente punto, que es precisamente
Para entrar en este tema de la prisión preventiva y de cómo se debe justificar en un Estado constitucional de derecho, tenemos que dejar en claro primero este término. Estado constitucional de derecho viene surgiendo a raíz de la segunda posguerra. Tenemos el fenómeno también del llamado neoconstitucionalismo, que se da precisamente a partir de 1945, con la creación de la ONU, creación de constituciones más largas, de constituciones más rígidas. Este fenómeno pues es un nuevo paradigma en la aplicación del derecho. Ya no es un paradigma legislativo, sino que es un paradigma constitucional. Aquí también se habla de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. En este tema, por ejemplo, el profesor Riccardo Guastini en 1998 publica un artículo en italiano que se llama precisamente La constitucionalización del ordenamiento jurídico, el caso italiano. En ese artículo, que se volvió famosísimo, de hecho es citado por muchos doctrinarios, a raíz de eso se creó mucha literatura de este tema de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. El profesor Riccardo Guastini nos dice qué debemos entender por constitucionalización. Por constitucionalización debemos entender un sistema jurídico que está impregnado, en palabras del propio profesor, impregnado por la Constitución. Todo el ordenamiento jurídico, que está impregnado, que es una constitución invasiva, que no hay lugar o espacio o tema jurídico que no se pueda leer a la luz de la Constitución. Es decir, la Constitución dice mucho o dice prácticamente todo en cuanto a resolver cualquier tema que se plantee, jurídico e incluso político. Y en este mismo artículo, el profesor Riccardo Guastini identifica 7 elementos que debe tener todo ordenamiento jurídico para considerarlo constitucionalizado. También nos dice que no es necesario que existan los 7 elementos para considerar que está constitucionalizado, sino que es en base a grados, en base a que si se da una o dos características, pues ese es el grado que tiene el ordenamiento jurídico de constitucionalización. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nos dice Riccardo Guastini que para que un ordenamiento se considere constitucionalizado, debe existir primero una constitución rígida. Este es un elemento esencial del constitucionalismo. Constitución rígida lo podemos catalogar como una constitución que establece ella misma un proceso distinto para su modificación. No es un proceso común como para modificar o reformar una ley, sino que se ve agravado el proceso de modificación de la Constitución. En nuestra propia Constitución mexicana se establece un proceso distinto, tiene que ser votado por el Congreso de la Unión, una reforma a la Constitución, y por la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, de esa manera se ve agravado el proceso de constitucionalización. Otro tema es que para que un ordenamiento sea constitucionalizado debe existir una obligatoriedad de los conceptos de la Constitución. Es decir, antes de la segunda posguerra, por ejemplo, las constituciones estaban redactadas, se decía en términos poéticos, en anhelos. En ese sentido, se podría decir que las constituciones no obligaban a nadie. Eran constituciones que solamente representaban aspiraciones del pueblo, lo que Luigi Ferraioli también ha hablado muchísimo de esto. Él nos dice que los derechos fundamentales, o más bien hay que distinguir entre derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos humanos podríamos catalogarlos como aspiraciones, como buenos deseos, como buenas prácticas, y que para que un derecho humano pueda considerarse fundamental, debe estar contemplado en una constitución, debe estar positivizado. A partir de que está positivizado, se crean una serie de vínculos, una serie de obligaciones del Estado o de otros particulares en ciertos casos que traen como consecuencia la protección de la persona, la no injerencia por parte del Estado en la persona y en ciertos bienes, principalmente en el Estado liberal, bienes o derechos de libertad, y en el Estado social, pues bienes o derechos sociales, derechos prestacionales como el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, por ejemplo, entre otros. Entonces, en ese sentido, tenemos que este tema de vinculatoriedad de los preceptos de la Constitución es un requisito para tener por constitucionalizado un ordenamiento jurídico. Otro es, por ejemplo, técnicas de argumentación.
por ejemplo, la interpretación conforme o el principio pro persona, que son técnicas de argumentación que están precisamente contempladas en nuestro artículo primero, párrafo segundo de la Constitución mexicana, cuando dice: las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Ahí está el principio de interpretación conforme y dice el mismo artículo primero, favoreciendo en todo momento la protección más amplia a la persona. Ahí encontramos el principio pro persona. Esto es importante porque en este nuevo paradigma de constitucionalización, por ejemplo, el juez de control al momento de dictar la medida cautelar más severa, como es la prisión preventiva, esa resolución debe estar debidamente fundada y motivada, por supuesto, pero a raíz de todo este paradigma que vengo describiendo, se crean obligaciones argumentativas reforzadas. Es decir, no podemos decir o tener por justificada una prisión preventiva de una persona por el simple hecho de mencionar, por ejemplo, que se afectarían los derechos de la víctima. Este tema también es importante mencionarlo porque tendríamos que justificar, o el juez de control tendría que justificar suficientemente por qué se afecta en ese caso en particular y las condiciones específicas del sujeto, por qué se afectaría los derechos de la víctima o por qué considera probado que se evadiría la acción de la justicia por parte del imputado. Estas son cuestiones probabilísticas, son cuestiones que escapan a los argumentos lógicos, aristotélicos, por ejemplo, sino que tienen que ver más bien con cuestiones probabilísticas que tendrían que argumentarse de la mejor manera y más en un estado constitucional. Entonces, el juez de control al momento de dictar una medida restrictiva de la libertad está influyendo en un derecho fundamental contemplado, por ejemplo, por el artículo 7 de la Convención Americana y por diversos tratados internacionales y por la propia Constitución, por supuesto. Entonces se tendría que leer esa imposición, esa restricción por parte de la medida cautelar de prisión preventiva a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales. En mi tesis abordo este tema y también abordo el tema de la interpretación conforme y del principio pro persona, que son técnicas que ayudarían y que ayudan de hecho muchísimo a los jueces al momento de dictar pues estas medidas restrictivas de la libertad. Es decir, el principio pro persona, por ejemplo, ¿qué es lo que mandata? El principio pro persona mandata que, por ejemplo, si existen dos normas que contemplan el mismo derecho, se aplique en el caso concreto la norma que va más allá, la norma que protege más a la persona. Entonces, o por ejemplo, si existe una sola norma, pero de esa sola norma se pueden sacar interpretaciones distintas, se elija la interpretación que sea más favorable, acorde con toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana y con la jurisprudencia también, por supuesto, de la Suprema Corte de México, que en el tema de la prisión preventiva también ha sido muy exhaustiva. Existen diversas sentencias que voy a abordar más adelante en mi tesis. Ahorita todavía no las abordé en el primer adelanto, pero que serán abordadas y que serán analizadas. Ya la Suprema Corte ha determinado por hasta el cansancio que la prisión preventiva es una última ratio, es una última opción. Tiene que estar debidamente justificada, acorde con ciertos principios y ciertos cánones. Y de hecho, lo que me gusta de este nuevo paradigma de Estado constitucional de derecho es lo que se ha llamado también por Luigi Ferraioli el constitucionalismo global. Esta idea de que no hay que cerrarnos, no hay que cerrar nuestras fronteras, por ejemplo con el argumento de soberanía, de que todos los estados somos soberanos, sino que hay que abrir nuestra mente a nuevas interpretaciones, de organismos internacionales, por ejemplo de comités de derechos humanos de la ONU, de la misma Corte Interamericana y de toda su jurisprudencia que ha sido y que es muy nutritiva en el tema de los derechos humanos, a raíz, por ejemplo, del expediente Varios 912, diagonal 2010, donde desde ese entonces se habló de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de los tratados internacionales a raíz del caso Radilla Pacheco, pero también a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Entonces, creo que voltear a ver la interpretación que han hecho organismos internacionales
en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso Barreta Leiva, la Corte Interamericana desde ese entonces ya planteaba este tema de que la prisión preventiva podría entenderse justificada, pero tendría que, a su vez, el juez de control o quien se encargue de imponer las medidas cautelares, tener una línea argumentativa muy reforzada, porque incide muchísimo en la libertad personal. Entendamos esto, la prisión preventiva es una medida cautelar que te impone estar en prisión mientras se sigue tu juicio, es decir, antes de que se declare tu culpabilidad por sentencia condenatoria, más allá de toda duda razonable, ya de entrada estás en prisión, ya estás privado de tu libertad. Esto podría considerarse contrario al principio de presunción de inocencia, además de afectar el derecho a la libertad personal, del debido proceso, porque no te permite pues estar en libertad, violando tu derecho de presunción de inocencia, pero también de debido proceso, porque de entrada ya estás en la prisión sin antes haber, por ejemplo, desahogado pruebas que demuestren que no eres culpable, pruebas de descargo. Entonces, y más aún con la prisión preventiva oficiosa, en la que, por ejemplo, la Corte Interamericana ha dicho claramente que es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, por ende inconvencional, porque es una prisión automática, es una prisión que solo basta con que una persona te acuse o se te impute de ciertos delitos, de los contemplados en el artículo 19 de la Constitución, como por ejemplo homicidio doloso, violación, abuso sexual y todo el catálogo que se ha ampliado. Bastaría con eso para que automáticamente, sin que puedas discutir absolutamente nada, sin que puedas defenderte, también se afectaría el derecho de defensa, sin que puedas aportar datos de prueba que demuestren que no te vas a evadir de la acción de la justicia, etcétera, sin importar nada, automáticamente duermas esa noche en prisión. Y hasta por lo menos 2 años, que es lo que marca el término de la Constitución, lo que puede durar la prisión preventiva. Entonces, este tema creo que influye muchísimo y se ve muchísimo en la práctica mexicana, porque según datos de diferentes organismos internacionales, del INEGI, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, ya nos han pues regañado a México en el sentido de decir, oye, bájale a la prisión preventiva, tienes muchísimas personas en prisión preventiva, más de la mitad, y estos son datos de 2019, más de la mitad de las personas que están en prisión preventiva, es decir, estrictamente son personas inocentes, son personas que aún no se les ha juzgado y por ende deberían considerársele como inocentes a raíz del principio de presunción de inocencia. Entonces se ve flagrantemente violados sus derechos fundamentales a un debido proceso, al derecho a continuar su proceso en libertad, como marca el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y creo el tema importante porque, como ya dijimos, influye mucho en México y además no solamente crea problemas personales del imputado, sino crea problemas familiares a raíz de que una persona, por ejemplo, el padre de familia o cualquier persona entra en prisión. A raíz de eso la familia se ve desmoronada, se ve pues severamente afectada en cuestión psicológica, en cuestión mental. Y por otro lado, un tema no menor, en cuestión financiera, en cuestión económica, cuesta muchísimo mantener a una persona en prisión, tanto para la familia, porque qué tal si esa persona que está en prisión era la persona que se encargaba de la manutención de la familia, del sostenimiento económico, pero por otro lado también en cuestión económica del Estado. Cuesta muchísimo las cárceles a las personas que pagamos impuestos, nos cuesta muchísimo una persona en prisión, y más aún cuando te pones a pensar y dirías, hay muchísimas otras medidas cautelares que se le pueden aplicar a una persona. Ya lo vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de medidas cautelares. Por ejemplo, la exhibición de una garantía económica, que se presente la persona periódicamente ante el juez, etcétera. Medidas cautelares que podrían usarse y que servirían para los mismos fines que la prisión preventiva, pero incluso con un tema menor de restricción a derechos humanos. Ya para terminar, me gustaría hablar
de este nuevo paradigma de neoconstitucionalismo, porque los jueces tienen una labor diferente que la que tenían antes. Ya los jueces ya no son robots que aplican de manera subsuntiva la ley, sino que son jueces que son guardianes de la Constitución, en palabras de Hans Kelsen y de toda la doctrina que se ha desarrollado después. Son guardianes de la Constitución y son jueces que trabajan ahora no solamente con reglas en las que se va a subsumir, sino que trabajan con principios. Los principios, siguiendo la definición del doctor Robert Alexy, un jurista alemán por demás importante, los principios son mandatos de optimización que se cumplen en grados, tienen un cierto grado de indeterminabilidad en el sentido de decir, por ejemplo, toda la persona tiene derecho a la libertad personal. ¿Qué es la libertad personal? Es un tema abstracto, es un tema muy general que se tiene que aplicar caso por caso y se tiene que delimitar los alcances y las posibles restricciones, tanto constitucionales como en el caso particular, que este derecho tiene. Entonces, a raíz de eso, podría darse la situación de que un juez de control, al momento de aplicar la prisión preventiva, tenga que ponderar derechos. Tenga que ponderar, por un lado, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, y por el otro, los fines legítimos del proceso, como pues la correcta secuencia del juicio, perdón, la correcta consecución de los fines del proceso penal y la correcta o la no afectación a los derechos de la víctima, por un lado. Entonces tendría que